Qué gusto y qué placer, hermanos, estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Seguimos estudiando sobre las grandes preguntas doctrinales y el día de hoy vamos a estudiar sobre la doctrina del bautismo. ¿Qué es lo que creemos nosotros como bautistas acerca del bautismo verdadero? Para entender correctamente esta doctrina, debemos hacernos 4 preguntas básicas acerca del bautismo. ¿Quién es el candidato correcto a ser bautizado? ¿Cuál es el modo correcto en que se debe bautizar? ¿Cuál es el significado correcto del bautismo? ¿Y quién es el administrador correcto para realizar el bautismo? Siempre causa duda y controversia, y no debería, acerca de el modo en que debe realizarse el bautismo, sobre todo considerando las diferentes formas en que otras denominaciones evangélicas la realizan. Aún más la Iglesia Católica, que es una forma también distinta a la forma en que nosotros realizamos el bautismo, sobre todo porque no se realiza el bautismo en infantes. Y no debería causar esta controversia si consideramos la raíz etimológica griega de la palabra bautismo. La palabra bautismo nos da luz para disipar estas dudas. La palabra bautizo o bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir en agua. Así que el bautismo por aspersión o por rociamiento o vertido de agua es contradictorio totalmente al significado inherente de la palabra bautizar, que debe ser un acto de inmersión en agua. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la pauta y dio la orden de realizarse. Como iglesias cristianas bautistas, nosotros solamente consideramos 2 ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo. Y el Señor Jesucristo lo ordenó realizarlo poco antes de que Él fuera a ascender al cielo, en la gran comisión que declaró a sus discípulos y a nosotros igualmente nos los está declarando. Esa gran comisión de labor evangelística que toda iglesia, aquí nosotros como iglesia debemos cumplir, que está instituido en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Así resumiendo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ¿quién puede ser bautizado? Siempre causa controversia porque pues yo quisiera que mi hijo, yo quisiera que mi sobrina, El candidato correcto para ser bautizado es aquel que ha escuchado el Evangelio de Jesucristo y lo ha entendido y lo ha aceptado, el mensaje inherente del Evangelio. Ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador y lo ha hecho ha tomado a Jesucristo como el Salvador de su vida y se ha aferrado con fe hacia Él. El libro de Hechos relata varios pasajes acerca de eventos de bautizos. Así que vamos a considerar 3 ejemplos sobre los candidatos correctos acerca de quién debe ser bautizado, las enseñanzas que nos dice la palabra de Dios sobre el candidato idóneo. En el capítulo 8 de Hechos relata la historia de Felipe y el etíope, aquel pues parte del gobierno de la reina Candace de Etiopía, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios y iba de regreso en su carruaje, iba leyendo el libro de Isaías, seguramente lo iba leyendo en voz alta, y un ángel del Señor le reveló a Felipe que tenía que ir hacia aquel camino por donde iba este etíope para alcanzarlo y explicarle sobre el Evangelio. Vamos a leer solamente los versículos 35 al 38 de este capítulo 8 de Hechos, y dice el pasaje: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Así que iba leyendo el profeta, el etíope iba leyendo sobre este pasaje de Isaías. Cuando Felipe se acerca y le explica el Evangelio, entonces lo entiende, cree y pide ser bautizado. Su requisito previo fue que creyó antes de ser bautizado. En el capítulo 16 también del libro de Hechos hay dos historias interesantes acerca de dos personas que fueron bautizadas. El capítulo 16, versículos 13, dice acerca de Lidia, la vendedora de púrpura que vivía en Filipos. Y dice Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia era una mujer vendedora de púrpura, vivía en Filipos, pero el día de la reunión, en un día de reposo, estaba atenta a lo que estaba diciendo Pablo, creyó a la palabra de Dios, creyó al Evangelio, y entonces, después, fue bautizada. Otro pasaje también de este capítulo 16, en el versículo 27, acerca de Pablo y el carcelero. Como habían hecho alguna labor, finalmente habían disgustado a la población y metieron a la cárcel a Pablo. Entonces, estando ahí en la cárcel, Pablo y Silas estaban encadenados, estaban cantando, estaban alabando a Dios, y un carcelero los estaba cuidando. Hubo un temblor, hubo un terremoto, las paredes se cayeron, las rejas se cayeron, las cadenas, los grilletes donde estaban sujetos fueron caídos, y el carcelero pensó que todos los presos habían huido. Y Pablo le dice, detente, aquí estamos todos, no te mates. Entonces, cuando entiende esto que estaba sucediendo, que era un plan de Dios, el carcelero había escuchado el Evangelio a través de las alabanzas que estaba escuchando, que Pablo y Silas cantaban, y entonces el carcelero le pregunta, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo tienes que ser bautizado, no le dijo tienes que ir a Jerusalén, le dijo simplemente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el versículo 33 de este pasaje dice que fue bautizado con toda su familia. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estos tres ejemplos nos afirman que el candidato correcto para ser bautizado son aquellas personas que han escuchado, han entendido y han creído el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación que solamente da Jesucristo. No había otro requisito previo para ser bautizado, el único requisito era el bautizo. Esta posición descarta bautizar a infantes, pues no tienen la capacidad de oír, de entender o aceptar el mensaje de Jesucristo, además de que físicamente es peligroso a un infante bautizarlo, sumergirlo en agua. El punto número 2, el modo correcto, y va inherente al significado correcto del bautismo. Apunta hacia dos bases. Primero, por el significado. El significado implica que debe ser por inmersión en agua. El simple origen de la palabra, su etimología, afirma que debe ser por inmersión en agua. Ese es el modo correcto. Por su significado espiritual. Es un cuadro representativo y es la identificación del creyente con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos por favor Romanos 6, 3 y 4.
Romanos 6, 3 y 4, y veamos lo que dice acerca del significado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Al ser sumergido, el creyente en el agua representa el morir, el ser sepultado junto con Cristo. Al emerger, ilustra que es resucitado con Él. El bautismo por aspersión o por rociamiento o vertido de agua se puso como una práctica antibíblica para bautizar a los infantes en algún momento de la historia de la Iglesia. Es un hecho simbólico con una fase bíblica y espiritual. No proporciona ningún poder divino o un favor especial de Dios. Si esto fuese, entonces se convertiría en un sacramento como la Iglesia Católica lo considera, como un sacramento que confiere poder divino e incluso poder salvador. Por eso es que se ha cultivado esta doctrina del bautismo en los infantes, en los católicos, porque le confiere salvación al menor de edad o al recién nacido incluso. En los hospitales donde trabajo, a veces cuando los bebés están muy prematuros o están muy graves, la gente solicita que pueda ir un sacerdote católico a bautizar al bebé, o incluso el sacerdote deja agua bendita para bautizar a los bebés si están muy graves o en riesgo de muerte. Y esta costumbre se hace como una costumbre antibíblica, definitivamente, pero por el temor de que, o la preocupación que ese infante pueda irse al cielo si es bautizado, y el riesgo que no vaya al cielo si no es bautizado. Pero este modo del bautismo correcto, el modo del bautismo bíblico, descarta por completo la necesidad del bautismo de los infantes. En primera, porque no confiere ningún poder salvador hacia el creyente. El candidato que va a ser bautizado ya ha sido salvo, ya es regenerado por Cristo y el Espíritu Santo. De tal modo que ni los infantes, ni aquellos que no han respondido consciente, personalmente y libremente en fe a Jesús, deben de ser bautizados. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si el bautismo confiriere salvación, entonces vendría a ser una obra realizada por el ser humano. Yo me bautizo para poder alcanzar la salvación. Y la base bíblica establece que la salvación es por fe en Jesucristo. Si el bautismo nos diera salvación, aún de más estaría la crucifixión de Cristo y su resurrección. Pues entonces, si fuese o no resucitado Cristo, de nada serviría, porque yo me bauticé y soy salvo. Además, también el bautismo es un acto público de obediencia a Cristo. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, en Mateo 3:15, inicialmente Juan demandaba que Jesús lo bautizara. Tú vienes a mí cuando yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Representaba un acto público para que la gente fuera testigo de que se cumplía la justicia de Dios. El acto público con testigos, y los cielos se abrieron cuando Cristo fue bautizado. Descendió el Espíritu Santo como paloma y Dios habló en ese momento. Versículo 17 de Mateo 3, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En todas las referencias de los bautismos mencionados en las Escrituras, infiere que había mucha agua. No se puede bautizar donde hay poca agua,
De ahí también que descarta este método de rociamiento o de aspersión de agua. Felipe y el etíope descendieron a donde había mucha agua. Dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y después más adelante dice, cuando salieron del agua, cuando Jesús fue bautizado, Jesús y Juan descendieron al agua y subió luego del agua, dice la Escritura. Juan 3:23 también habla acerca de Juan el Bautista, que él bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Fíjense bien lo que dice, porque había allí muchas aguas. Si el bautismo fuese solamente por aspersión o por rociamiento, pues no se requeriría que hubiese muchas aguas, pero sí cuando el bautismo es por inmersión. Solamente la inmersión completa refleja la experiencia del creyente, simbolizando su muerte al pecado, al ser levantado para caminar a una nueva vida y esperar la segunda venida gloriosa de Cristo. Muy bien, ya vimos quién es el candidato idóneo o correcto, ya vimos el método correcto y su significado correcto. Y vamos a ver quién debe administrar el bautismo, quién es el administrador correcto. Las iglesias bautistas comúnmente tenemos bautisterios en nuestras iglesias, en nuestros templos. Es una costumbre porque es práctico para poder tener ahí el espacio donde guardar suficiente agua y poder hacer un bautismo por inmersión. Pero no es el único lugar donde se pudiese hacer. Hay iglesias donde no tendrán un bautisterio y a lo mejor viven cerca de donde hay un río o donde está un lago, o incluso poblaciones en el mar o en una ciudad marítima. Así que muchas iglesias acostumbran a tener sus bautismos en el mar o en ríos o en lagos. Incluso algunas congregaciones buscan un lugar donde hay alguna alberca para que dedicadamente en ese momento, en ese culto al Señor, pueden realizar la celebración de los bautismos. Las iglesias bautistas normalmente solicitamos que sea el pastor de la congregación quien realice el bautismo. Pero si no hubiese un pastor en una iglesia, la congregación puede determinar quién sería el hermano más idóneo por la congregación determinado para bautizar a los nuevos creyentes. Los trabajos de los misioneros y los evangelistas, si están fuera de la ciudad principal, fuera de su iglesia local y están en alguna población donde están predicando el evangelio y están predicando y teniendo respuesta del Señor, de creyentes nuevos al Señor, entonces pueden ellos bautizar al creyente si él lo solicita. La misma enseñanza habla acerca de esto. Felipe, por ejemplo, era un diácono, pero él predicó y presentó el evangelio y el único creyó. Pablo era un apóstol, era un evangelista, predicaba y bautizaba, y seguramente parte de muchos de sus colaboradores le ayudaban para poder bautizar a los demás creyentes, que seguramente eran muchos. Así que, hermanos, esta es nuestra enseñanza básica acerca del bautismo. Debemos considerar siempre, entonces, quién es el candidato correcto. Debemos considerar el modo correcto de bautizar, el significado correcto y el administrador correcto. Esta enseñanza, hermanos, la asimilamos de la palabra de Dios. Que nosotros podamos contribuir a extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a contribuir a que nuevas personas crean en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra labor principal, la gran comisión. E incluso si usted está en un lugar lejano donde no haya un pastor o no haya un misionero, pero usted está predicando el evangelio y la gente cree en el Señor Jesucristo y desea ser bautizado, usted puede bautizar a ese creyente porque la enseñanza lo establece. Hermanos, qué bendición poder estudiar nuestras doctrinas y poder aprender siempre y afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Les invito a hacer una oración. Padre amado, te damos muchas gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es sencilla.
Gracias porque nos hablas al corazón y a la mente y disipas dudas, disipas preocupaciones acerca de nuestra fe. Te solicitamos que a través de tu Espíritu Santo afiances tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y que podamos compartir fielmente tu Evangelio a aquellos que no te conocen. Gracias porque nos permites estar juntos en esta reunión. Te alabamos y bendecimos tu nombre siempre. En el poderoso y amoroso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.